Atena Daemi, activista por los derechos de los niños, activista por los derechos humanos y prisionera política en Irán. En 2015, Daemi fue condenada a 10 años de prisión simplemente por su activismo pacífico en favor de los derechos humanos. Dicha noticia se propagó rápidamente por redes sociales, logrando así el conocimiento de las situaciones que se dan en países como este. Finalmente, Atena Daemi logró concienciar a toda la población de las injusticias que sufrió por reclamar unos derechos que simplemente por ser un ser humano le corresponden. En este sentido, podríamos decir que la condena de Atena fue legalmente justa, pero no justa moralmente. Buenos días, equipo contrario, miembros del jurado público. Soy Mari Carmen y hoy, junto a mi equipo, defenderemos nuestra postura a favor de la pregunta planteada. ¿Están justificadas las recientes acciones con importantes obras de arte para reivindicar así un mundo socialmente más justo? Nosotras nos posicionaremos a favor, ya que consideramos dichas acciones admisibles, adecuadas, no censurables y oportunas. En este debate trataremos un tema de bastante actualidad y que ya ha generado una gran controversia en la sociedad, como son los recientes ataques en museos hacia cuadros, esculturas, etc., con el fin de intentar influir en el comportamiento de la población en contra del cambio climático y frenar así la subida de temperaturas, lo cual es necesario, ya que estos provocan inundaciones, migraciones, pérdidas de vida, de biodiversidad, etc. Estamos de acuerdo en el que existen diversas maneras de manifestarse más pacíficas, como por ejemplo puede ser la oratoria, pero mi equipo y yo demostraremos posteriormente que estas no han sido para nada efectivas y pensamos que ya es hora de que debemos actuar por nosotros mismos. Una vez explicado un poco el contexto de la pregunta del debate, procederé a presentar los argumentos que mi equipo y yo usaremos para defender nuestra postura el día de hoy. Por una parte, como primera refutadora, mi compañera Irene desarrollará nuestro argumento social, exponiendo así con evidencias cómo la sociedad debe quedar concienciada del problema tan grave que estamos sufriendo a día de hoy, justificando así el por qué estas acciones son adecuadas y oportunas. Además, utilizará la teoría del juego para mostrar una vez más la importancia del conocimiento del problema que estamos sufriendo, como puede ser el calentamiento global. Por otra parte, y como segunda refutadora, mi compañera Eire comentará nuestro argumento ético-jurídico, donde hablaremos sobre todo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 y además de artículos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que defienden así la libertad de expresión de los individuos para manifestarse, justificando una vez más el por qué dichas acciones son admisibles y no censurables. Finalmente, mi compañera Bushra se encargará de concluir nuestro debate exponiendo los puntos más fuertes del equipo. Dados nuestros argumentos a favor de la pregunta planteada de si podemos justificar dichas acciones para reivindicar un mundo socialmente más justo, la respuesta es un sí. Esperamos que al finalizar el debate ustedes también puedan pensar lo mismo. Y, en acuerdo con María Fernanda Morano Giraldo, defensora de los derechos humanos, la forma más absurda de acabar con lo mejor de una sociedad es la más absurda indiferencia. Muchísimas gracias. Año 2022. Alcarrás. Durante generaciones, la familia Soler ha cultivado una gran extensión de frondoso melocotonero. En esa misma tierra han crecido padres e hijos, forjando una vida, una tradición y unos vínculos de incalculable valor. Sin embargo, la inminente construcción de una planta de manera solar en su parcela puede hacer de este verano su última cosecha. Muy buenos días a todos ustedes, distinguidos miembros del jurado, estimado público y componentes del equipo contrario. Mi nombre es Ramón Pérez y junto a mis compañeros Pablo Ramírez, Pablo Sánchez y Manuel Pablo González venimos a dar respuesta a la pregunta planteada. ¿Están justificadas las recientes acciones contra importantes obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que no es así. Para evidenciarlo, nos basamos en nuestra tesis. Las intenciones nobles no son carta blanca, acciones ilegítimas, y estas además tienen consecuencias imprevistas. Antes de continuar, permítanos aclarar el término recientes acciones contenido en la pregunta que nos reúne hoy aquí. Alude a las acciones de activistas climáticos contra obras de arte como los girasoles de Van Gogh o las majas de Goya. Una vez formulada con claridad nuestra defensa, les voy a poner brevemente las dos sólidas líneas argumentales sobre las que sostenemos nuestra tesis. En primer lugar, presentamos un argumento que versa sobre el consenso social. Por muy noble y correcta que sea la causa, no podemos tomarnos la justicia por nuestra propia mano, pues esto desembocaría en caos, discordia y consecuencias imprevistas, como veremos en el segundo argumento. Asimismo, hay ocasiones en las que estos fines justos están enfrentados. Por ejemplo, la película Alcarrás, que mencionaba al inicio, la vida de la familia y de la transición energética. Para abordar este problema, lo más efectivo es hacer uso de nuestro sistema legislativo y democrático, fruto de años de historia y tradición. Es el procedimiento el que legitima las leyes, pues se fundamenta en la búsqueda del consenso social. Por último, lo que hemos denominado arte como privilegio de una minoría. El hecho de que este tipo de protestas ponga en peligro las obras de arte trae como consecuencia necesaria un aumento en la seguridad y vigilancia de los museos, lo que dificulta aún más si cabe nuestra experiencia estética. Sí, también la libertad creativa de los artistas se ve socavada por este proceso. ¿No es esto el fin del arte?
no es reducir la obra de arte a la categoría de mercancía valiosa, custodiada en los templos de la cultura, a la vista de todos y para el disfrute de nadie. Y esto, señores, no solo nos parece mal, sino que vulnera el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Repetimos, nuestra tesis es que las intenciones nobles no son carta blanca, acciones ilegítimas, y estas además tienen cosas que están imprevistas. 1, consenso social, y 2, arte para una minoría son las firmes líneas argumentales que vamos a desarrollar. La dramática historia que relataba al inicio de mi intervención no solo narra el argumento de la joya cinematográfica española Alcarrás, sino que trasciende la pantalla y refleja un mensaje más que cercano a la realidad. Señoras y señores, la lucha no está en los museos ni en las galerías de arte, la lucha está en los órganos legislativos y judiciales. Nuestras armas no son pegamento ni latas de tomate, nuestra arma es, siempre y en todo lugar, la palabra. Porque ya lo dijo José Luis San Pedro, la libertad es como una cometa, vuela porque está atada. Muchas gracias. Condenados a 27 años de cárcel por supuestos actos de sabotaje contra el Estado. Nelson Mandela, probablemente el preso político más conocido de la historia y premio Nobel de la Paz en 1993, fue condenado legalmente por sus acciones cuyo fin era alcanzar la justicia social. Fue condenado legalmente, pero ¿acaso sus acciones no están justificadas moralmente? ¿Acaso el fin de sus actos no era alcanzar la justicia social? Hola, buenos días, mi nombre es Irene y en el día de hoy, acerca de la pregunta planteada, ¿está justificada la reciente acción contra importantes obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo? Mi equipo y yo nos posicionamos a favor, defendiendo nuestra postura, ya que consideramos que los actos llevados a cabo por los ecologistas han sido totalmente aceptables, admisibles, oportunos y no censurables. Remontémonos al pasado año 2022, año en el cual diversos grupos ecologistas trataron de focalizar la atención mediática en el problema que respecta al cambio climático. Para conseguir esto, llevaron a cabo diversos métodos. Como bien ha comentado el introductor del equipo a favor, Ramón, el 14 de octubre de 2022, en la National Gallery de Londres, tuvo lugar un acto por dos representantes del grupo ecologista Just Stop Oil, las cuales arrojaron sopa de tomate al cuadro de los girasoles de Vincent Van Gogh. Este cuadro, al estar protegido por un cristal, no sufrió ningún tipo de daño ni desperfectos. Por lo tanto, esto nos muestra cómo esta acción fue totalmente admisible. A su vez, esta acción tuvo lugar las semanas previas a la cumbre del clima, mostrándonos cómo fue totalmente oportuna, ya que el fin de este era llamar la atención mediática. El pasado septiembre de 2022, el Centro de Investigaciones Sociológicos, también conocido como CIS, realizó una encuesta a un grupo de españoles y españolas, planteándole la siguiente cuestión. ¿Creen ustedes que en este momento estamos asistiendo al cambio climático? El 88,9% de los encuestados respondieron con un sí. Sin embargo, nos encontramos ante un 11,1% de los encuestados que no respondieron con un sí. Puede parecer que a simple vista un 11,1% es un porcentaje insignificante. Sin embargo, no lo es. El cambio climático es un problema que afecta al 100% de la población. Por lo tanto, para acabar con él necesitamos un 100% de concienciación. Para llevar esto a cabo, para explicar esto mismo, voy a hablar acerca de la teoría del juego. Y bien, ¿qué es la teoría del juego? La teoría del juego es una teoría filosófica que ha sido demostrada por diversos filósofos como David Lewis. Esta teoría, digamos, ¿estaría justificado entonces concienciar por el cambio climático, por ejemplo, poner una bomba en un colegio? no son las mismas acciones porque, como he comentado anteriormente, estas acciones que han sido llevadas a cabo por los ecologistas no han tenido ningún tipo de repercusión, como sería, por ejemplo, una bomba en un colegio que usted presenta, podría causar muertes. Sin embargo, esas acciones no han tenido ningún tipo de represalia negativa. Bien, como iba comentando, la teoría del juego se debe aplicar a ámbitos como, por ejemplo, la pasada cumbre del clima. Bien, en esta cumbre los avances fueron totalmente insuficientes. Sin embargo, podemos ver cómo la Unión Europea fue la principal potencia mundial que presentó mayor interés en tratar de llegar a acuerdos. Y bien, ¿qué tienen en común los países de la Unión Europea? Tienen en común el hecho de que en estos países fue donde tuvieron lugar los diversos actos llevados a cabo por los ecologistas, mostrándonos cómo, al haber alcanzado su finalidad, que era concienciar a la población, estas acciones han sido totalmente admisibles, oportunas, no censurables y adecuadas, ya que estas acciones de concienciamiento se han visto reflejadas en las decisiones de sus respectivos líderes políticos. Si la lucha por el cambio climático se tratara de un juego, ¿a qué están jugando ustedes? ¿A ganar o a ganar-perder? La respuesta es la clave para la humanidad. Gracias. Soy Paula Ramírez, voy a hacer la primera refutación. Lo primero que querría comentar es que no es el mismo caso el de la ira
extravagantes. ¿Con el de los ecologistas o con el de Nelson Mandela? Son cosas completamente distintas. Los ecologistas actuales de los países que son tienen una democracia, lo cual voy a explicar ahora porque no es el mismo caso. La iraní y Nelson Mandela se encuentran fuera de un marco en el que pueden expresarse por la situación de los países en el que eran. No es el mismo caso, ya que en una democracia encontramos un consenso social. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, o en países como Alemania o Francia, encontramos que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para acordar una serie de normas que son las leyes. Por tanto, es simple y muy obvio que si acordamos entre todos los presentes una serie de normas, todos las deberíamos de cumplir. ¿No les parecería justo que yo ahora mismo aquí, por reivindicar lo que yo quiera reivindicar, me ponga y tire una mesa? No, porque no está dentro de este debate, no está en la normativa del debate, por ejemplo. ¿Y no piensan ustedes que la actualidad en su historia no hubiera mejorado si no hubiera habido ciertos individuos que se saltaran las normas, Pues sí, sabiendo sus consecuencias? Pues sí, pero son situaciones distintas, como ya he explicado. Allí ellos no podían expresarse, no tenían lugar de expresión. Aquí no. Aquí todos los que sean mayores de edad pueden expresarse, pueden llegar a un consenso social sobre lo que permitimos y lo que no. Es por ello que estas acciones deben de encontrarse dentro de sus márgenes. Sobre todo por el simple hecho de que los medios y el espacio que ocupa cada protesta deben estar acordados. Los medios, porque hay medios que pueden ser una manifestación pacífica o tirar una bomba. Son dos márgenes que hasta ellos mismos han dicho que tirar una bomba no es plan. Pero entre esos dos encontramos una amplia cantidad de medios, muchos de los cuales pueden ser, por ejemplo, como tirar una lata de tomate a una obra. Encontramos ahí. ¿Y dónde ponemos el límite? Porque si está bien tirar una lata de tomate, también puede hacer un graffiti encima. Y así continuamos. Hay distintos grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero la diferencia es que somos todos quienes ponemos el límite. Lo ponemos entre todos. No una persona que decide por sí misma dónde está el sitio, dónde está el límite. Porque ahora es un cuadro, mañana puede ser otra cosa, porque ya no impacte. Sobre todo por el simple hecho de que cuando nos salimos de los márgenes que entre todos hemos acordado, pasan cosas imprevistas. Pues claro, porque las normas están puestas ahí, porque todos estamos de acuerdo. Cuando salimos de ahí, nos damos cuenta de que cada vez se empieza a poner más cruda la situación. Sobre todo cuando nos damos cuenta que los ecologistas, sin pretenderlo, queriendo salvar el planeta, están quitando el derecho al arte. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Qué hacemos cuando el arte está puesto en peligro? ¿Qué hacemos? Pues protegerlo más. Esto es, señores y señores, lo que va a acabar con el arte. Porque el arte al final no es un objeto valioso, no es un objeto de exposición, sino es una experiencia entre el observador y la pintura. Imprescindible el primero como parte activa de una recepción creativa. Esta relación rota por el abismo de cristales antibalas y vigilantes de seguridad es el acta de defunción del arte. No digo yo, lo dicen diversas páginas y diversos. Los museos de Málaga aumentan la medida de seguridad para combatir los posibles actos vandálicos. Italia aumenta la seguridad de los museos y subirá el precio de las entradas. Y hasta incluso el primer ministro italiano lo dice. Así que, por favor, no utilicemos el arte, porque al final el arte es un derecho, como bien dijo Ramón antes. Porque tenemos que poder acceder a ello, todos y cada uno de los presentes, no solo las élites. Porque al final el arte solo existe y unos ojos se maravillan ante él. Muchas gracias. En la primavera del año 399 a.C. se condenó a morir envenenado por cicuta a uno de los personajes más ilustres de la Grecia clásica, acusado de haber corrompido a la juventud y de impiedad a los dioses de Atenas. Sócrates, conocido como el fundador de la filosofía moral, fue sentenciado a muerte. Es cierto que existía una sentencia judicial que justificara su condena, legalmente, pero ¿piensan ustedes que fue justa moralmente, teniendo en cuenta que lo único que Sócrates hizo fue expresar su opinión mediante la dialéctica? Nosotros pensamos que no. Sus acciones estaban justificadas, al ser admisibles, adecuadas, oportunas y no censurables. Buenos días, mi nombre es Heire y soy la segunda refutadora de mi equipo, que como saben se posiciona a favor de la pregunta planteada en este debate. Para ello me basaré en un argumento ético-jurídico que defenderé posteriormente, pero antes me gustaría comentar algunos puntos del equipo contrario. En primer lugar, el introductor, Ramón,
ha comentado que tomamos la ley por nuestra mano. Precisamente lo que hacen ustedes al defender como injustificadas estas acciones estarían incumpliendo el artículo de la Constitución Española 20, que defienden que no son admisibles. Y lo cierto es que lo son. ¿Por qué? Un segundo, por favor. La Constitución Española recoge en el artículo 23.1 que todo individuo tiene derecho a participar en el gobierno de su país, de forma directa o mediante representantes libremente escogidos. Por lo que si los gobiernos de estos países no le ponen solución inmediata a la urgencia climática, esos individuos están en todo su derecho de reivindicarlo por ellos mismos. Además, según el artículo 20, también recogido en la Constitución Española, todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión, lo que incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones y a distribuirlas por cualquier medio de expresión. Para demostrar que no son censurables, les traigo como evidencia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que pretende introducir el cambio climático como cuestión primordial en estrategias, planes e ideas de países, sociedades civiles, etc., con el objetivo de mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad intelectual e institucional. El objetivo, en relación a la mitigación con el calentamiento global y a sus posibles riesgos. ¿Tenías una pregunta? No, continúa. Además, en segundo lugar, la primera refutadora, Paula, ha hablado sobre que las leyes han sido acordadas democráticamente y deben cumplirse. En efecto, estamos de acuerdo con usted. Precisamente por ello, no pueden declararse como no justificadas, pues estarían incumpliendo de esa manera los artículos que he comentado anteriormente de la Constitución. Si la ley ampara esas acciones, como ustedes dicen, los jueces que lo han condenado, ¿qué tipo de ilegalidad están cometiendo? ¿Qué tipo de condenas, según ustedes, han recibido estos accionistas? Estas acciones han recibido una condena de multa. No puedes responderme otra vez. ¿Una multa? ¿Una multa? Vale. Ah. Evaluemos ahora si estas acciones son o no adecuadas. Les pondré dos ejemplos. El primero de ellos ocurrió en Australia contra las obras del artista Warhol, donde atacaron directamente lanzando sopas de tomate a las obras de arte. El dato importante es que estos activistas se habían informado previamente de que había un cristal protector protegiendo la obra, por lo tanto, la obra no sufriría ningún tipo de daño, ya que recalco que su objetivo no es dañar las obras de arte, sino usarlas como medio para concienciar sobre la importancia del cambio climático. Por otro lado, poniendo el ejemplo de la maja desnuda de Goya en el Prado, en esta situación los activistas atacaron de otra manera, esta vez a los marcos. ¿Por qué? Porque tenían la certeza de que en el Prado no disponían de esos cristales protectores y repito que su objetivo no es dañar las obras, por lo que son totalmente adecuadas. Por último, son oportunas. ¿Qué es oportuno? Que sucede en un momento adecuado para producir el efecto deseado. Del 6 al 18 de noviembre se produjo la Cumbre del Clima, los girasoles de Van Gogh, el 14 de octubre de 2022, las latas de sopa, 10 de noviembre, el ataque al Prado, 8 de noviembre, en plena Cumbre del Clima, señores, o si no, muy cercanas a esa fecha, por lo cual el efecto deseado estaría producido totalmente en una época oportuna. Muchas gracias. En este debate nos encontramos ante una situación que puede crear perplejidad. Es un debate entre dos grupos que están de acuerdo en lo esencial. Es imprescindible luchar de modo efectivo contra el cambio climático. Sin embargo, tenemos una pequeña cuestión por discutir, la cuestión de la forma. Me alegra enormemente que haya citado a Nelson Mandela. Nelson Mandela en su juventud militó en el Partido Comunista de Sudáfrica y durante su etapa de militancia fue condenado. Sin embargo, seguro ninguno de ellos lo conoce por eso, sino por su actuación en el Congreso Nacional Africano. Aunque Mandela era un gran amigo de Fidel Castro, divergía con él en una cuestión enorme, la cuestión de la forma. Mientras Fidel defendía que la revolución se puede llegar con las armas, Mandela, a pesar de tener sus propias opiniones, entendía que lo esencial en su país era crear un marco democrático y de respeto en el cual todos pudieran expresar su opinión y con igualdad pudieran participar en la vida política, tanto blancos como negros. Por eso, me alegra especialmente que hayan elegido dicho ejemplo, que creo nos deja en bastante buen lugar. En segundo lugar, han expuesto un argumento social y nos han dicho que hace falta que haya un 100% de acuerdo social para efectuar cualquier tipo de cambio. Los grandes logros de nuestra sociedad, por poner un ejemplo, el matrimonio homosexual o el voto a la mujer, ¿tuvieron un 100% de apoyo para hacerse efectivos? ¿O tuvieron oposición en su momento que aún así consiguieron sobrepasar? También quiero expresar que entiendo que el marco que se ha dado en este debate no es del todo cierto. Se está pintando como unas medidas tradicionales que son cero efectivas, que no han conseguido nada, mientras los ecologistas radicales, que son los únicos que se preocupan por nuestro planeta,
Sin embargo, el hecho de que hace poco se haya recuperado la capa de ozono, que el 80% de la población, como nuestras mismas compañeras han dicho, esté concienciada sobre la cuestión del cambio climático, o que haya grandes planes de medidas anunciados, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer en el discurso de la Nación, hacen que se tambalee un poco esa situación que intentan crear, ¿no creen? Por otra parte, hablaban de la cumbre, en la que según ella Europa fue el único país que propuso grandes medidas. Creo que, como nos suele pasar a todos, estamos cayendo en el eurocentrismo. Y aunque nosotros fuera los que más escucháramos, otros países como China están llevando a cabo grandes planes de reforestación, planes quinquenales enfocados también a resolver el problema del cambio climático, y son, por ejemplo, una potencia en la producción de autobuses eléctricos, cosa que en Europa no estamos haciendo apenas. Por lo que los únicos países que se están manifestando a favor de luchar contra el cambio climático son los europeos, es algo más que cuestionable. Es cierto, las grandes ideas y las grandes medidas que se quieren tomar, pero ¿qué hay del Acuerdo de París que cientos de países no han respetado y de la Cumbre del Clima y sus compromisos ambiciosos pero fracasados en la realidad? Lo que está poniendo nuestra compañera es una realidad enorme, muy importante, que todos debemos tener en cuenta y con la que estamos absolutamente de acuerdo. Hay grandes retos que afrontar. Ahora, para afrontarlo hay medios y medios. Lo que ha expuesto mi compañera Paula es que entre poner una bomba en un colegio y escribir un poema hay 1.000.000 de crisis. ¿Dónde ponemos el límite? Si dejamos que cada cual ponga el límite cuando quiera, los yihadistas, los nazis, y si me ponen en situación, incluso los hinchas del Atleti, estarán dispuestos a matar por sus ideales. Sin embargo, creo que es más coherente intentar llegar a un consenso colectivo, intentar poner unos límites acordados entre todos. Eso precisamente son nuestras leyes. Y en cuanto al tema de nuestras leyes, con su argumento ético-jurídico, han intentado hacernos creer que la acción está dentro de la ley. No me voy a parar a refutar eso, porque ya se ha hecho en un juzgado, que es donde se deben hacer ese tipo de apelaciones. En resumen, yo creo que en el siglo XX ya hemos fallado demasiado, ya hemos pecado demasiado de tomarnos la ley por nuestra propia mano. No volvamos a cometer los mismos errores. No conozco cómo avanzar hacia el futuro, pero como maquiavelo creo que la única vía hacia el paraíso es conocer la del infierno y huirle. Muchas gracias. Nelson Mandela, Sócrates, personajes que lucharon por un bien común, pero sin embargo fueron condenados, justamente a nivel legal, pero injustamente a nivel moral, ya que sus actos eran adecuados, oportunos, admisibles y no censurables. Hola, buenos días a mi equipo, al equipo en contra, al jurado y al público que nos está prestando su atención. En primer lugar, quería hablar de la introductora de mi equipo, que ha desenvuelto los argumentos que íbamos a llevar a cabo todos los participantes de nuestro equipo. Ante el introductor del equipo en contra, ha puesto el ejemplo de una película, donde una familia que tenía un cultivo ha sido invasida por una construcción de placas solares. Claro, eso es lo que estamos combatiendo nosotros, al igual que ustedes. Pero no solamente en ficción o en películas, sino también en la vida real. Por otra parte, la refutadora 1 de mi equipo ha hablado sobre el argumento social, exponiéndolo con evidencia, como que la sociedad debería de estar concienciada del mal que atenta el cambio climático. También con la teoría de los juegos, haciendo que esos actos sean adecuados y oportunos. Por otra parte, la refutadora 1 del equipo ha hablado sobre que se han llevado a cabo acuerdos. Pero claro, esos acuerdos, ¿qué efectos han producido? ¿Qué bien hemos visto? ¿Qué avance hemos visto en el tema del cambio climático? Ya que a día de hoy todavía se sufre y cada vez más gravemente. La refutadora 2 de mi equipo ha hablado sobre el argumento ético-jurídico, exponiéndolo así con artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, como el que viene siendo el artículo 23.1 y el artículo 20. Desarrollando también evidencias, explicando los actos de que son oportunos, admisibles y no censurables. Pero sin embargo, el refutador 2, que está en contra, han hablado también del artículo 27 de los derechos humanos, donde no se puede privar del gozo de las artes. Pero sin embargo, como ha dicho la refutadora 1 de mi equipo, no se causa ningún tipo de daño o desperfecto, ya que se produce un análisis previo para que no se produzca ningún tipo de desperfecto. Hablamos de un mundo sin vida,
el cual sería, hablamos de un mundo sin arte, el cual sería un mundo sin vida. Pero claro, ¿qué sería un mundo sin nosotros? Ya que no habría personas que admirasen estas obras de arte. Muchísimas gracias. Siempre sobran la utopía, la discordia y el ideal, pero faltan la armonía, el consenso y la comunión. Debemos saber que para los grandes problemas no son necesarias las soluciones propuestas por minorías, sino aquellas alcanzadas a través del consenso y el diálogo democrático. Distinguidos miembros del jurado, queridos oyentes, mi nombre es Manuel Pablo y estoy aquí para cerrar el debate por parte del equipo en contra de que las recientes acciones perpetradas contra importantes obras de arte estén justificadas. No sin antes agradecer al equipo contrario por brindarnos una disputa de gran calidad y a la organización por permitir eventos como este, en el que se fomenta el pensamiento crítico de los cortos en años pero sobrados en ideas. Para defender nuestra tesis hemos utilizado dos sólidas líneas argumentales. La primera, el argumento del consenso social. La segunda, el argumento del arte como un privilegio. En la primera argumentación hemos expuesto que, por muy justa y noble que sea la causa, sería absolutamente ilegítimo tomarnos la justicia por nuestra mano, pues terminaría derivando en la mayor anarquía de quien más justo considere su fin, y por ende más violento el movimiento para reivindicarlo. En la segunda línea argumental hemos presentado que, siguiendo los pasos expuestos por nuestros contrarios, se acabará por marginar el arte de las clases populares, dándole un carácter elitista y separándolo cada vez más de la gente. En primer lugar, nuestros rivales han expuesto un argumento en el que tratan que son necesarias acciones como estas para generar conciencia climática en la población. Algo que a priori puede sonar lógico, pero bien han rebatido mis compañeros que en un marco democrático como el nuestro, lo más llamativo es la palabra. En segundo lugar, nuestros contrarios presentaron una línea argumental en la que se hace referencia a la libertad de expresión, algo con lo que estamos totalmente de acuerdo. Pero bien ha dicho mi compañero Pablo que si cualquiera aprovecha este derecho para dañar a otros bajo su propio fin, esto ya no es un derecho, esto es desorden. Con todo esto, deben saber los aquí presentes que siguiendo los pasos que preconizan nuestros rivales, acabaremos en una sociedad más banal, más caótica y menos justa. Se piensa que será el ideario, la utopía, lo que cambie nuestra situación. Pero a esto yo les digo que no. No lo serán ni las ideas las que salven al mundo, ni el conflicto, ni el fanatismo. Porque felizmente, el hombre no está hecho solo de desesperación, sino de fe y de comunión. No está hecho solo de muerte, sino también de anhelo a la vida. Tampoco únicamente de irracionalidad, sino de momentos de cordura y consenso. Mi compañero Ramón empezó hablando de la película Alcarrás. Al final del filme, la familia Soler acaba perdiendo sus tierras. Es un final triste, lo sé. Pero como bien dijo Tocqueville, en la política, como en las novelas, lo más complicado de escribir son los finales. Es un final amargo, sí, pero quizás este no deba ser el nuestro. Quizás la razón sea escuchada de nuevo y podamos construir una sociedad más justa, crítica y consensuada. Muchas gracias.